¿Me extrañaron? Yo sé que sí. Sí. Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy para continuar con nuestra lectura bíblica como Dios no manda. Y en vista de que ya se nos aparecieron los primeros aleluyos y teólogos e historiadores, o eso creen que son, voy a decir una vez más que este contenido no tiene el propósito de evangelizar, que no vamos a contrastar traducciones, vamos a usar literalmente a propósito la versión de la Biblia latinoamericana, que si bien no es la oficial porque no existe algo como eso, es la más aceptada para México y Latinoamérica, con la que la mayoría de nosotros tuvo su primer acercamiento con la fe, o eso. En el capítulo pasado nos quedamos en que expulsaban a Adán y Eva del Edén y ahora vamos a empezar con Génesis 4. Y este capítulo empieza Ricky, porque Adán y Eva ya solitos y exiliados hacen lo único que podían hacer, que era reproducirse. Hasta aquí yo no sé si soy la única que tenía la idea de que Caín y Abel eran gemelos. Supongo que solo yo estaba mal, pero resulta que no. Entonces nace primero Caín y después nace Abel. Caín se dedica a cosechar y Caín a criar borreguitos. Proletariado temprano. Y los problemas empiezan con Caín, pero no como ustedes creían. A Caín se le ocurre de repente un día, porque nadie le dio instrucciones de que lo hiciera, que habría que sacrificarle algo de su cosecha a Dios. Ojo que aquí, porque yo sé que muchos pensaban, yo también, y no está en la Biblia, que Caín había ofrecido como lo que le sobraba de la cosecha. No dice nunca eso. Total que Caín le da su ofrenda de frutitos a Dios. Y Abel, que no se quería quedar atrás, dijo, yo también voy a hacer mi ofrenda. ¿Y qué creen? Desvivió un borrego bebé y quemó su grasa. Güey, nadie les había dado instrucciones, no era innecesario. Y resulta que el hijo malo era el que ofrecía frutitas y el hijo bueno era el que mataba borregos bebés. Aquí nos dan la primera confirmación de que los veganos no le caen bien a nadie. Caín, obvio que a Dios le iba a gustar más la barbacoa, y desdeña la ofrenda de Caín diciendo que la de Abel le había gustado más. Y Caín aquí sí ya no puede más. Se ve que tenía muy poca tolerancia a la frustración. Y dice como, ¿te gusta la carnita? ¿Te gusta la sangrita? ¿Te gusta lo crujiente? Y voltea a ver a Abel más o menos así. Y le saca oye hermano, acompáñame al campo, ya sabemos para dónde va esto. Se lo lleva al campo y pues lo desvive, pues es que a YouTube no le gustan esas palabras. Aquí no dice nada de que esconda el cuerpo, pero vamos a suponer que lo escondió. Y entonces llega Yahvé y le dice, oye Caín, ¿y tu hermano Abel? Güey, omnisciente, tú ya sabes qué pedo, ¿por qué te sigues haciendo el sorprendido? Y aquí Caín le responde exactamente lo que yo hubiera respondido, que es, no, que muy pinche omnisciente, viejito antivegano. No, es cierto, no, eso no. Le dice, pues no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y Dios, que pues ya sabía, le saca la de, es que la sangre de tu hermano me grita desde la tierra y no sé qué. Lo maldice diciéndole que lo que cultive en la tierra no se le va a dar, que tendrá que andar errante y vagabundo por el mundo. O sea, básicamente el estereotipo de un hippie de los 70, pero milenios antes. Y ojo que aquí Caín se arrepiente, pero parece que el Dios del perdón y la misericordia ese día no andaba de humor. Lo más que hace por él es marcarlo como res, para que otros no lo maten. Y dice, porque ojo aquí, que esto da para una vida de conspiraciones. Hay gente que está obsesionada con los números en la Biblia. Pero lo marca y dice que si alguien mata a Caín, él lo vengará 7 veces. ¿Por qué 7? Porque sí. Y entonces Caín, ya desterrado, se va a otro país que aparentemente estaba al oriente del Edén, que se llamaba Nod. Y aquí la fiesta, nos empezamos a sacar seres humanos de la axila. Dice que Caín tuvo relaciones con su esposa. ¿De dónde salió la esposa? ¿Quién sabe? ¿Quién los casó? ¿Quién fue al banquete? ¿Quién la entregó? Total que de esta unión nace el primogénito de Caín, Enoc. Y Caín construye una ciudad y le pone de nombre Enoc, porque esto de la creatividad para los nombres era de familia. Luego en el texto, con una naturalidad insultante, se nos dice que a Enoc le nació un hijo, así como te sale un tazo en las papitas o en las galletas. Qué comentario tan anciano me acabo de aventar. Pero bueno, ese hijo que le nació a Enoc era Irad. Esta parte no la tienen que pensar tanto, porque hay un montón de nombres que pa' qué nos aprendemos. Pero Irad fue padre de Mabael, que fue padre de Matusael, que fue padre de Lamec. Lamec, que tuvo 2 esposas, ¿por qué no estoy sorprendida? De las que nacen Jabel y Jubal. Estos dos siempre me los imagino como los gemelitos de Alicia en el País de las Maravillas, no sé por qué. Pero Jabel y Jubal. De uno nacen los inútiles, no puedo decir eso porque soy músico. Pero los que tocan la cítara y la flauta y tienen cabañas y cuidan rebaños. Y del otro lado nacen los útiles, los que hacen herramientas. Y aquí así de la nada un día, porque sí, la Meca agarra y le cuenta a sus mujeres que desvivió a 2 vatos. A uno por la herida que le hizo, no menciona qué herida, pero pues muy grave no era porque está aquí hablando de la herida. Y a otro, agárrense, por un moretón que le hizo. Desvivió un vato porque le hizo un moretón. Y aquí, con todo el cinismo en la cara de quien desvivió a otro porque le hizo un moretón, se atreve a decir que si la muerte de Caín iba a ser vengada 7 veces, la suya iba a ser vengada 77 veces.
por sus huevos, porque nadie le garantizó nada a él. Luego aquí nos dicen que Adán tuvo relaciones todavía con su mujer Eva. ¿Estos cuántos años tienen a estas alturas ya? No sé, pero de ahí nace Set. Y nos dice que Set fue el primero que invocó a Dios por su nombre. Sí, ese que se supone que es impronunciable. Sí, ese que ya sabíamos que alguien más, según el alfabeto de Ben Sira, no es canon, ya sabemos, pero alguien más ya había pronunciado. Justo antes de irse por su voluntad del Edén. ¿Se acuerdan de quién es? Pero bueno, eso no viene aquí, así que no nos desviemos. Casi enseguida nos aclaran la duda que tuvimos anteriormente, que es cuántos años tenía Adán. Y dice que Adán engendró a Set cuando tenía 130 años. Y no solo eso, nos dice que después de haber tenido a Set todavía vivió 800 años más y que tuvo más hijos e hijas. Se tomaron bien en serio lo de reproduzcanse. Nos dice que Adán en total vivió 930 años y murió. Set tenía 105 años cuando se convirtió en papá de Enos. Aquí lo del embarazo adolescente no les gustaba para los vatos. Para los vatos. Set se muere a los 912 años. Yo no sé si contaban los años diferente o qué. Caín murió a los 910 años. Aquí ya va bajando, ya va bajando. Y así seguimos bajando en nombres y edades que no tiene caso que se los lea a todos hasta Matusalén. Que aquí dejó de disminuir porque Matusalén vivió 979 años. Pero ajá, así sigue este árbol genealógico aparentemente sin sentido hasta Noé. Y aquí viene otra de esas partes que uno dice, espera, ¿qué? Porque dice que los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, eso ya lo teníamos clarísimo, ya eran un montón. Y les nacieron hijas. Entonces los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres, the fuck, eran hermosas y tomaron por esposas a las que les gustaron. ¿Estamos hablando de dos especies diferentes o nada más fui yo? Y aquí nos bajan drásticamente la esperanza de vida, porque Yahvé dice que su espíritu no vivirá durante mucho tiempo en los hombres porque somos solo carne. Ya no sé si decir somos o no, porque ya no sé quiénes somos nosotros y quiénes eran ellos. Y decreta que nuestros días o sus días de los hijos de los hombres sean de 120 años. Que igual sigue sin cuadrarme en esas épocas la esperanza de vida, que no era como de 25 años. Pero recuerden que estamos hablando de en aquellos tiempos, que nadie sabe cuáles eran esos tiempos, entonces pues que sí. Pero ajá, luego para recalcarnos todavía más lo de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, dice que cuando estos se unieron, procrearon a los grandes héroes, hombres famosos. Semidioses, a eso suena, Hércules. Y aquí viene la parte gloriosa del reset celestial, porque Yahvé ya estaba hasta la madre, ¿saben? Cada vez que volteaba estábamos haciendo algo malo. ¿Qué algo malo? ¿Malo qué? Nadie había puesto reglas todavía, ¿cómo sabíamos qué le gustaba y qué no? Porque hasta donde nos habíamos quedado lo de quemar borreguitos bebé era bueno. Eso es un parámetro muy amplio para otras cosas. Total que se arrepiente de haber creado a los humanos. Y se propone exterminar de la faz de la tierra a todos los hombres, animales y cositas que había hecho. Esto me suena a algo que ya había pasado antes. ¿Qué habrán hecho los dinosaurios? Ni su aroma siquiera quedó escrito por aquí. Y total que estaba dispuesto a borrar absolutamente todo el mundo, pero teníamos un as bajo la manga. Noé. El Noé le caía toda madre. Dios le cuenta a Noé sus planes, que se ve que pues ya eran compas. Qué nivel de confianza. Pero aparte me encanta porque se lo cuenta otra vez, sorprendido de que los humanos sean tan violentos. Güey, tú nos hiciste. Tú eres el omnipotente, el que puede detener o permitir que continúe cualquier cosa en cualquier momento. Pero no, dice que es culpa nuestra. Aquí es donde le dice que se arme su barquito de ciprés, ojo, de ciprés. Le da los planos y todo, o sea, le indica de cuántos metros para dónde y así. Y le explica que va a necesitar ese barquito porque va a soltar un tremendo diluvio universal, que va a arrasar con todo menos con lo que él suba al arca, porque firman un pacto. ¿Con Baba? ¿Habrá sido con Baba? Y le dice, pues al arca te metes tú, metes a tu esposa, a tus hijos y a sus esposas. Desde aquí se ve que va a salir mal, pero ajá. Y meterás en el arca una pareja de todo ser viviente. Y me encanta porque le aclara macho y hembra. Esta es una primera versión, aquí estamos en Génesis 6. Pero luego viene Génesis 7 y nos dice otra cosa. Ya nos acostumbramos a esto, ¿verdad? Acá le dice que tome 7 parejas de cada especie. Y otra vez le aclara cada macho con su hembra. Pero bueno, Noé lo hace y empieza a llover. Llueve durante 40 días y 40 noches. Y todo, absolutamente todo lo que no estaba en el arca, perece. Hombres, mujeres, ancianos, niños, animales, plantitas, todo. Después de que pasan los 40 días, Noé abre la ventanita que estaba arriba del arca y suelta la paloma, no. La gaviota, no. Al cuervo. ¿Por qué casi nadie sabe que lo primero que soltó Noé fue un cuervo? Cuervo.
Que ok, tampoco es que el cuervo haya hecho muchísimo, porque dice que solo revoloteaba sobre las aguas hasta que se evaporaron las aguas que iban sobre la tierra. Y entonces sí, Noé suelta una paloma. La paloma se va y vuelve porque todavía no hay donde posarse, entonces Noé espera otros 7 días. La vuelve a soltar y ahora sí regresa la paloma con una ramita de olivo. Señal de que ya había tierra seca y de que al parecer hubo un olivo por ahí que sobrevivió a la masacre divina. Pues no que íbamos a borrar todo. ¿Cómo fue que se le quedó ese al omnipotente? Y aquí, ojo, porque éramos poquitos y se nos deschavetó el abuelo. Noé decide construirle un altar a Yahvé y, ojo, sacrificar a algunos de los animales puros que tenía en el arca. Eran bien poquitos, güey, eran bien poquitos. Con esos que tenías ahí tienes que repoblar todo el otro pedo. La buena noticia es que a Yahvé le gusta mucho, mira, para ser el señor que se quejaba de la violencia, le gusta mucho lo de la sangrita. Y dice, ok, nunca más maldecir a la tierra por culpa del hombre, pues veo que desde su infancia está inclinado al mal. Eso responde a la interrogante filosófica de si el hombre nace malo o bueno. Parece ser que desde aquí. Y promete que no nos va a volver a castigar así, pero vamos a ver más adelante que le dan ataques a este güey. Pero bueno, aquí agarra a Yahvé y le dice a Noé, crezcan, reproduzcanse con quién. Si solamente estaban él, su esposa, sus hijos y sus esposas, esto se va a poner sodomesco y gomorresco. Ajá, y pueblen la tierra. Pone a su disposición cualquier cosa que se mueva en la tierra y en el mar. Eso ya te salió mal la primera vez, no te acuerdas. Y básicamente les dice que se pueden comer de todo menos la carne con su alma. O su sangre. O sea, crudo no. Aquí quiero que cada vez que estén haciendo carne tártara o que su corte tenga sangrita, recuerden mi cara siendo así. Y esta es la parte en donde se crea la famosa alianza. Ustedes recordarán, el arca de la alianza no era arca, era un arco según esta versión. Porque hasta aquí lo que seguía dando miedo era lo del diluvio. Entonces dice que cuando las nubes se formen y hagan un arco sobre la tierra, él se va a acordar de la alianza y ya no va a haber diluvio. Textual dice que el arco de la alianza está en las nubes. O sea que toda la carrera de Indiana Jones a la basura por no saber leer. Luego aquí viene una de mis partes favoritas que se las tengo que leer tal cual está porque necesitan esa imagen mental que yo tengo. Noé era labrador, ¿no? Entonces plantó una viña. ¿Qué hacen las viñas? Y aquí está. Habiendo tomado mucho vino, se embriagó y quedó sin ropas dentro de su tienda de campaña. Uf, qué joya de imagen mental. Uno de sus hijos lo ve ahí encueradito y le va con el chisme a sus hermanos. Los hermanos, que al parecer conocían las reglas que todavía no existían porque en ningún lugar las mencionaron, deciden no mirar la desnudez de su padre, entran de espaldas y le echan un trapito encima. Y cuando Noé se despierta y se da cuenta de lo que hizo el primer hijo, que fue chismoso, dice, ah, maldito tú. ¿Por qué les encanta andar maldiciendo a la gente? No sé. Pero bueno, aquí maldice a Canaán diciéndole que será el esclavo de los esclavos de sus hermanos. Y Noé vivió 950 años. Génesis 10 básicamente es un pase de lista. Ah, plebes, vengan, hoy sí van a cenar. Sem, Cam, Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mosoc, Tiras, Acenes, Rifat, Orgoma, Elisa, Tarsis, Quitim, Rodanim, Cus, Misraim, Fut y Canán, Sabá, Evila, Sabata, Regma y ya son muchos, son muchos. Dejémoslo en que nacen muchos hijos y forman muchos pueblos. Tantos pueblos que obviamente iba a haber un desmadre. Babel. Porque al principio todos hablábamos el mismo idioma, no dicen cuál, y usábamos las mismas expresiones, supongo que Pero no salió mal por culpa de los hombres, ahí les va otra vez. Porque hasta aquí todos entendían, se pusieron de acuerdo, empezaron a hacer ladrillos y se propusieron construir una torre tan alta que pudiera llevarlos al cielo. O sea, son algo noble, ¿sabes? Querían ser famosos y ajá, por eso, ¿no? Está bien. Pero querían alcanzar a Dios. Y ahí es donde Dios, que quién sabe qué estaba haciendo a estas alturas, voltea y los ve y dice como, ¿qué hacen? ¿Quieren hacer una torre gigante para venir acá conmigo? Pues, ¿qué creen que no? Agarra y confunde el lenguaje de todos para que ya no se entiendan. Porque sí, aquí se dio cuenta de que el pueblo unido jamás sería vencido, entonces confundió el lenguaje de todos los habitantes de la Tierra. No quiero ser alarmista ni nada, pero eso quiere decir que Planet English, Open English, Harmon Hall, todas las alianzas francesas están yendo en contra de la voluntad de Dios. ¡Qué desmadre! Hasta aquí de la Torre de Babel no nos dice nada más, ahí concluye. Empiezan a sacar más nombres y más pueblos que salieron de esos nombres. Y así concluimos hasta Génesis 11. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo donde comenzaremos la segunda parte del Génesis. No se lo pierdan por nada del mundo porque se viene lo sabroso. Aquí veremos a Abraham, Isaac, Sodoma y Gomorra. Todo lo sabrosón. No olviden darle like a este video, compartirlo y suscribirse y todas esas cosas que se supone que hacen ustedes solitos porque les gusta y no porque yo se los tenga que decir. Y si llegaron al final de este video, comenten amén. Besitos, bye.